En este vídeo hemos venido a hablar de las fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Para comenzar, hablaremos de los tres estados de la materia. Tenemos el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. La mayor diferencia entre estos tres estados es la distancia entre sus átomos. En el estado gaseoso están separados y están vibrando entre ellos a una gran distancia y velocidad. En el líquido están más juntos, pero se siguen moviendo, pero con una cantidad de velocidad menor. En cambio, los sólidos son muchos más juntos y compactos. También los tenemos representados en esta imagen, en la cual la A es el gas, la B es el líquido y en la C es el sólido. En esta imagen podemos observar las características principales de los gases, líquidos y sólidos. Los tres estados de la materia tienen diferentes habilidades. El gas tiene un volumen y una forma dependiendo de su contenedor. Una densidad muy baja, pueden ser comprimidos, tienen una movilidad muy alta. Los líquidos tienen un volumen definido, pero un tamaño dependiendo de su contenedor. Una densidad alta, pueden ser comprimidos, pero muy pocas veces. Tienen una movilidad de sus átomos menor que la de los gases, pero sí pueden moverse. Los sólidos tienen un volumen y una forma definida, con una densidad muy grande, la mayor. Nunca pueden ser comprimidos y apenas se mueven sus átomos, solo vibran, con una posición fija. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que existen entre las moléculas de un átomo. Las fuerzas intramoleculares mantienen junto a los átomos de una molécula. Las intermoleculares versus las intramoleculares, tenemos el detalle de que las intramoleculares necesitan más cantidad de energía que las intermoleculares para realizar una acción. Por ejemplo, para que pueda vaporizar un mol de agua necesitamos 41 kilojulios, pero en cambio para romper los enlaces del H2O en un mol necesitamos 930 kilojulios. Generalmente las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Cuanto mayor sea el ion, más cerca estará. Si tenemos un ion como puede ser Na más positivo, estará más distanciado que uno como puede ser el magnesio más 2, de la otra carga del otro elemento, como podemos reflejar en la siguiente imagen. En la siguiente tabla periódica podemos observar que cuanto más a la derecha y más abajo se vaya la tabla, mayor será su número máximo. Ahora voy a hablar de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo son las fuerzas de atracción entre moléculas polares. La orientación de las moléculas polares en un sólido es la siguiente: carga negativa con carga positiva, carga negativa con carga positiva y así sucesivamente. Ahora venimos a hablarles de las fuerzas ion-dipolo, las fuerzas de atracción entre un ion y una molécula polar. Esta forma consiste en la interacción entre un ion y un dipolo, es decir, un átomo positivo, como puede ser el Na más positivo, porque con su parte negativa se une a la parte de yodo negativo, como puede ser su parte positiva. Es decir, parte negativa con parte positiva, del lado positivo con el lado negativo. En esta imagen podemos observar la cadena de orden que siguen los dipolos inducidos cuando interactúan entre sí, que son los responsables de que se creen acumulaciones de gases polares, como puede ser la capa de ozono. Por lo que todo esto ocurre de manera temporal y momentánea. En las fuerzas intermoleculares hay fuerzas de dispersión. La polarización es la facilidad con que la distribución del electrón en el átomo o molécula puede ser distorsionada. La polarización aumenta con mayor número de electrones o con una difusión de más nubes de electrones. Las fuerzas de dispersión, por lo general, aumentan la masa molar. Y ahí tenemos una tabla que indica los grados centígrados y el compuesto. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de ellos y dónde están colocados los distintos elementos antes nombrados.
el nitrógeno que está en el grupo 5, el oxígeno que está en el grupo 6 y el flúor que está en el grupo 7.